Ya, ahora sí estamos grabando y estamos compartiendo pantalla. Vamos por acá a ver. Uy, uy, uy. Eh, ¿Dónde está el material para hoy día? No, no voy a dejar. Bien, en este momento deben de estar viendo ustedes la pantalla de el software llamado Nitro, que algunos tal vez conocen, ¿no? Estoy en lo cierto, jóvenes, señoritas, a ver. Benavente Salazar Araceli, estoy en lo cierto, en la pantalla que se puede visualizar. Se ha ido a tomar desayuno, creo. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo estás, Araceli? Araceli, ¿no? Bien, sí. ¿Qué estás viendo en tu pantalla en este momento? Dice control y automático. Ya, control automático. Muy bien. Araceli, ¿tú has llevado el curso de instrumentación? No, no, ingeniero. Ya, ya, muy bien. Ya, gracias, Araceli. Vamos Ya. a ver, voy a pantalla completa. Ups. En este momento, Clinton, ¿dónde está Clinton? Clinton, Dígame, ingeniero. ¿qué tal, Clinton? Buenos días. Clinton, ay, se ve la ampliación que he hecho se ve un poquito más grande. No, está chiquito. A ver, Está bien. No, falta. un rato. No, No, en el mío me parece completo. ¿Ah? Ahora, ¿se ha agrandado? el mío no. Ahora Ahora sí. sí. Ahora sí, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, jóvenes señoritas, vamos a continuar con nuestro material. Recuerden que en la clase anterior habíamos hablado acerca de los sensores ya de proximidad y había los sensores capacitivos, inductivos, los ópticos, ¿no? Dentro de los ópticos había tres tipos. Consideraban los de difusos, había los reflexivos y los tipo barrera. Tres tipos de sensores ópticos, los cuales se consideran son los más utilizados, que más se encuentran en el mercado. Por otra parte, habíamos considerado de sus conexionados, ¿no? PNP, NPN, y al finalizar habíamos dicho que esos sensores, junto a todos los sensores que hemos estudiado hasta ese momento, eran tipo, en este caso, binarios, on-off, que o bien encienden o bien apagan. Ese era el funcionamiento de esos sensores. O detecta o no detecta. O sea, dos posiciones, por eso se llama binario. Bi de dos, binario tiene dos posiciones, encendido o apagado. Pero sin embargo, en la industria ya un poquito más avanzada, existen son lo que es sensores analógicos, que la señal va variando. Entonces, vamos a tratar de hacer una breve introducción más o menos para que tengan idea de qué es lo que se quiere hacer en esta clase. Recuerden de que y no, me hacen recordar ya a las 8, en este caso 8 en punto, empezamos empezamos nuestra práctica calificada. A partir de las 8, me hacen recordar. ¿Ya? A partir de las 8 ya. Bien. Ahora, el problema es que yo no puedo ver si estoy en línea o no. No, tendré que salir nomás. Porque no veo. ¿Qué tal si me va el internet? Y ahí vamos a ver. Ya. Le he puesto en modo normal, ¿ya? Porque tal vez se me va el internet, yo voy a estar hablando y no van a escuchar. Bien, jóvenes señoritas. En sí, acá tienes una diapositiva en la que nos está haciendo eh, acerca del control automático. Nos está indicando qué condiciones, qué es en sí el control automático. Nos dice que es un conjunto de técnicas basadas en sistemas capaces de recibir información del medio sobre el cual actúan y realizan acciones de análisis, organización y control apropiados con el fin de optimizar los recursos productivos, mecánicos, materiales y humanos. Bueno, eso es lo que nos dice. Vamos a analizar un poquito más nosotros la figurita. Mira, joven señorita, esto ya ustedes más o menos te debes de acordar. ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? Es un sistema de bombeo.
Pero en este caso, este sistema de bombeo está constituido por dos, dos, eh, dos reservorios de agua, por llamarlo así, dos reservorios de agua, en el cual, eh, obviamente, como quiero automatizar, ahí están mis dos sensores, ¿sí? Ahí están dos sensores. Bueno, en este caso, un solo sensor aquí de nivel mínimo de agua. Y por acá tengo otro sensor de nivel, igual, ¿no? Nivel bajo de agua. Entonces, pero acá ya aparecen más cositas, ¿no? Fíjate, esta es una bomba, o una electrobomba en este caso. Acá tenemos lo que es succión, por acá succiona el agua, está succionando, y por acá está expulsando, expulsión de agua. ¿Eh? Entonces, tranquilamente este puede ser un tanque de agua que está en un nivel muy inferior respecto del cual está este tanque de agua. ¿Ya? Entonces, el objetivo es trasladar el agua mediante una electrobomba hacia este punto, pero totalmente automatizado. El nivel de automatización acá ya, digamos, es medio, de medio para arriba. ¿Por qué? Porque este sistema lo que está haciendo es no solamente controlar los niveles bajo y alto de los reservorios, sino también le va a enviar, como acá verás, esta es una alarma, esta es una lucecita que se va a encender y va a ser una sirena, pues, ¿no? Una sirena, que va a hacer bulla en ciertas situaciones en las cuales usted haya programado a este amiguito que estoy señalando acá, ¿sí? A este cuadradito que está aquí, que es nuestro controlador. Además está decirles que en este sistema de control, como pueden ver, tenemos sensores, actuadores, estos dos vendrían a ser los actuadores, y nuestro controlador. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá y qué lo hace diferente al sistema de bombeo que hemos visto anteriormente? Es que en el anterior había solamente dos sensores on-off que podrían haber sido tranquilamente capacitivos. Sin embargo, en esta situación aquí ya está midiendo otro parámetro que viene a ser el flujo de agua. Para poder medir el flujo de agua necesariamente necesitamos un sensor. Y este sensor tiene que ser pues del tipo analógico. Ya no puede ser del tipo on-off. En este caso ya va a ser un sensor analógico. ¿Y qué se entiende entonces por un sensor analógico? ¿De qué estás hablando, profesor? Si un sensor binario, un on-off, solamente le detectaba si la instalación o si el parámetro a medir está encendido o está apagado, un sensor analógico puede medir y registrar todos los valores que te da en un determinado tiempo. O sea, va variando constantemente. Puede aumentar, puede subir, puede bajar, ¿no? Como la temperatura, por ejemplo. La temperatura puede estar a 10 grados, 20 grados, 30 grados, después otra vez puede bajar, otra vez puede subir. Esa señal de temperatura está variando respecto del tiempo. Por lo tanto, se le considera como una señal analógica, la cual se va a medir con un sensor analógico. Entonces, un sensor analógico, en conclusión, registra valores que van cambiando constantemente respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces, ese es un sensor analógico y por ende una señal analógica. En esta situación de acá, este es un sensor analógico, como nos dice, es un sensor de flujo de agua. Se entiende por flujo que es lo mismo que caudal, se acordarán ustedes. Entonces acá nos está midiéndonos el caudal de agua. O sea, yo estoy midiendo ya mediante el caudal. ¿Cuánto de caudal estará bien, o estoy enviando a mi controlador? ¿Estará bien o estará mal? Entonces, el programador, el que instala esto, ya con la experiencia que tiene, va a regular a qué nivel de caudal va a trabajar de manera óptima y a qué nivel de caudal de repente va a apagar o va a encender este sistema. Muchos sistemas de bombeo no solamente tienen que enciende o apaga la bomba, no. En algunos casos ya se regula el tema de la velocidad de la electrobomba. La electrobomba puede girar de repente a 1000 revoluciones, 800 revoluciones por minuto, 1600 revoluciones, 1800 RPM, que es lo mismo. Entonces, en algunos sistemas de bombeo, y ya casi en la mayoría, porque es imprescindible utilizar esto de la regulación de velocidad en motores eléctricos y por ende en sistemas de bombeo, en electrobombas por jóvenes, ¿no? Entonces,
ya estamos hablando, mira, a un nivel de automatización en el cual yo puedo variar la velocidad de la electrobomba. ¿Y para qué es necesario variar la velocidad, profesor? Mira, es que muchas veces acá, por ejemplo, ya está lleno, por decir. ¿Qué pasó? Vecino tal o alguien abrió el grifo por ahí y utilizó el agua. Entonces el nivel del agua va a bajar un poco. Como el nivel de agua bajó un poco aquí, no es necesario que le des al 100% de su velocidad, en este caso la electrobomba. Como es solamente un poquito lo que se necesita, entonces puedo darle a una velocidad, digamos, del 10%, de tal manera que eso sea suficiente como para poder llenar el vacío que se tiene acá y a la vez, y esto es muy importante para nosotros, se ahorre energía. Por eso también se automatiza. ¿Por qué automatizamos? Porque al final se quiere plata, ¿no? Entonces, dinero. Sinónimo de automatización es dinero. ¿Por qué? Automatizando, usted ya puede prescindir de operarios, o sea, no es necesario que haya gente que esté mirando por acá, esté abriendo válvulas, cerrando válvulas, ese es uno. Automatizando, usted puede optimizar el proceso, o sea, acá de repente el operario se puede olvidar de encender o apagar la válvula, abrir la válvula, cerrar la válvula, se puede olvidar, somos propensos a ello, somos humanos. Entonces ahí ya, cuando automatizas, optimizas el proceso, ¿no? Y en realidad, cuando automatizas también, lo que estás haciendo es ahorrar energía. ¿Por qué? Porque muchas veces el operador se puede olvidar y lo puede dejar que se rebalse. No, muchas veces de repente tú necesitas 2, 3 litros de agua y ¿para qué vas a encender toda la capacidad de la electrobomba? Pues no es, estás perdiendo ahí, te sale más caro la electricidad que consume. Entonces, en nosotros, y esto la experiencia lo ha demostrado, en el área de renovables, si bien es cierto, es tenemos un buen potencial, por ejemplo, solar acá, pero sin embargo hay una brecha, y esa brecha es el tema de la intermitencia. No se tiene todo el día el sol, en las noches se cae, ¿no? Y por ende ahí entran los medios de almacenamiento de energía, los cuales hasta la actualidad son limitados y en algunos casos son muy caros. Entonces, ¿qué sucede? El ingeniero de energías renovables tiene que utilizar bastante el tema de ahorro de energía. A eso se le llama eficiencia o uso eficiente de la energía. Entonces, en una instalación que usted haga, que sea fotovoltaica, lo que tiene que hacer es ahorrar a lo máximo, ¿no? Tus actuadores que vas a utilizar. No pueden consumir demasiado, tienes que usar focos ahorradores, tienes que usar equipos con consumo eficiente de energía. Esa es característica de una instalación fotovoltaica. ¿Por qué? Porque no tienes todo el día. Durante el día sí, la energía abunda, pero la noche ahí cae. ¿No? Entonces, bastante tiene que ver, y eso vamos a nosotros relacionar, uso eficiente de la energía con la automatización. ¿Por qué ustedes han llevado el curso, me imagino, de domótica, que es para automatizar ¿no? una vivienda? ¿Por qué? Donde las luces se prenden solas, donde la intensidad de la luz baja de acuerdo a la iluminación que se tiene, donde se trata de ahorrar energía, ¿no es cierto? Entonces, parte de ese ahorro está relacionado con la automatización. Bien, entonces por eso es muy importante esto. Bueno, entonces cuando automatizamos también vamos a ahorrar energía, ¿ya? Bueno, entonces un sistema de control, como ya habíamos hablado, consta de sensores, consta de actuadores y consta de controladores. En este caso ya tenemos dos actuadores. Un actuador que viene a ser nuestra electrobomba y el otro actuador que vendría a ser esta eh, baliza o de repente como alarma, ustedes lo han visto, pero esta es una baliza, esta cosita gira, ese que gira es una baliza, ¿no? Y sirena es la que hace bulla, ¿no? Digamos que esta es una sirena o una baliza, ¿no? Que está iluminando. Esto va a iluminar cada vez que se llegue de repente a un nivel muy bajo de agua. Por decir acá el agua está muy bajo. Entonces, en esa situación, ¿qué pasaría, profesor, si ya no hay agua y esta bomba va a seguir funcionando? Ahí claramente se va a dañar la bomba. En sistemas de bombeo, si usted lo hace trabajar sin agua, y esto por favor no se olvide nunca, una electrobomba que lo hace trabajar sin agua, se daña. No directamente el motor, el mecanismo que bombea es el que se daña. ¿Ya? Por eso es muy peligroso hacer trabajar una electrobomba sin agua, porque se daña. Su estructura mecánica hace que esto suceda. ¿Ya? Entonces,
para proteger en este caso al motor, yo tengo que utilizar una alarma que me va a indicar, oye, no hay agua y la bomba está trabajando, entonces la alarma se activa y me indica a mí que hay un defecto en mi instalación. El funcionamiento de la electrobomba y el funcionamiento de la alarma se programan acá en el controlador mediante su software respectivo, dependiendo del tipo y la marca de controlador que estés usando. ¿Ya? Todo eso es lo que nosotros vamos a ver a lo largo del curso. Controladores, programación. Bueno, tipos de control automático. Y acá vamos a hacerlo un poco a la ligera porque no quiero andar tanto en la parte teórica. Acá. Tipos de control automático, nos dice tenemos por mandos y por regulación. En el tema de mandos, son un conjunto de secuencias que se repiten, lo cual usted tiene que realizarlos netamente en el programa del controlador, porque acá lo único que se controla, lo único que se programa acá es el controlador. Esto es lo que se programa de acuerdo a la necesidad que usted tiene. Tenemos ejemplos en control automático por mandos. En este caso, cuando se fabrican piezas mecánicas, ¿no? Por ejemplo, el CNC. ¿Quién no ha visto un CNC? ¿Alguna vez, alguien tal vez conoce qué es un CNC? Un CNC es una máquina que fabrica piezas mecánicas. ¿Cómo crees que fabrican los pernos, las tuercas, las piezas de un vehículo que están tan precisas, ¿no? Hechas. Lo fabrican en algunos casos con CNC. CNC es como un torno, pero completamente computarizado. ¿Sí? Un torno fabrica piezas mecánicas, ¿no es cierto? Pero los tornos, algunos, de acuerdo a su antigüedad, tienen que ser manipulados por un operario, ¿no? El operario es el que está mirando constantemente. Pero sin embargo, un CNC ya no necesita un operario, necesita un programador. En este tipo de programación por mandos, jóvenes señoritas, más que todo prevalece lo que son discretos, señales discretas. Quiero, y por favor anótense esto, una señal discreta es lo mismo que una señal binaria. Discreto es on, off, o está o no está. Son puntuales, valores puntuales. ¿Sí? Similar a una señal binaria. Señal discreta, señal binaria, ¿ya? Al sinónimos, ¿ya? Por favor, anótense esa parte. Discreto, similar a lo que es binario. Bien. Entonces, en un sistema de control por mandos, prevalece las señales discretas. Ejemplo de un sistema por control por mandos, fabricación de piezas mecánicas. Una máquina que hace ese trabajo es el CNC, ¿ya? El tipo de control automático por regulación, acá más bien se ajustan una o más variables para entender otras constantes. Las entradas, fíjate acá, mira, analógicas y las señales de control pueden ser discretas o continuas según las necesidades. Por ejemplo, el control de temperatura en un horno industrial, batch. Batch es un tipo de control que lo vamos a ver dentro de un rato. Entonces, mira, control por mandos, enciende o apaga, on, off, señal discreta. Control por regulación, señal analógica. Y ya a un inicio les he hablado que es una señal analógica que varía respecto del tiempo. Un ejemplo claro de señal analógica puede ser el control de temperatura. Bien, dos tipos, ¿ya? Por regulación y por mando. Vamos a ver, continuamos. Y esto es muy importante. Esta clase es bien importante, jóvenes, ¿ah? Porque vamos a lo largo del curso, vamos a trabajar bastante con estas cosas. Variables en procesos productivos. Yo les había dicho que un sensor era como una viejita chismosa, quien avisaba la situación o el estado de un determinado proceso o una instalación. Te avisaba, oye, que está el objeto, oye, no está el objeto, oye, está caliente, oye, está frío, oye, el objeto está, o sea, eso es el sensor. Mide qué cosa, y ahora sí, vamos técnicamente hablando, parámetros físicos. En una instalación, dependiendo de su naturaleza, puede haber un parámetro físico llamado presión. Por ejemplo, presión podría haber en el caño de nuestras casas, ¿no? Podemos ver la presión. Temperatura, que puede haber en un sistema de ventilación, enfriamiento que hemos visto hace rato, en una refrigeradora puede haber presión, o mejor dicho, temperatura. Nivel. Nivel es un parámetro físico que puede existir de repente en un tanque de agua que tenemos en nuestras casas. Flujo volumétrico, flujo másico. Ah, ya. Másico casi no vamos a hablar, más que todo flujo volumétrico.
En este caso, el flujo de volumen del caudal que está dentro de nuestras pilas, de nuestras tuberías, cañerías de agua, todo este flujo. Peso, en algunos casos se trabaja con peso, y variables analíticas que no lo vamos a ver nosotros a lo largo del curso, pero sí es bueno que sepan el pH, la conductividad, la turbidez. Estas variables analíticas lo utilizan en procesos, por ejemplo, químicos, en refinerías, en ese tipo de industrias, ¿no? Trabajan con pH, conductividad, turbidez, etcétera, ¿no? Y lo que es farmacia también, la industria y el envasado de productos farmacéuticos. Velocidad y tiempo, que nosotros creo que no tenemos tanto. Y otras que es humedad, espesor, etc. Nosotros vamos a ahondar bastante en el tema de presión, temperatura, nivel, flujo y peso, porque es lo que más considero que se aproxima a nuestro interés de estudio, que es nuestra carrera. Bien, entonces, profesor, si estos son los parámetros físicos a medir, ¿eso indica que debe haber presión de temperatura? Claro que sí. Debe haber mejor dicho, debe haber un sensor de presión. Sí hay un sensor de presión. ¿Hay un sensor de temperatura? Sí hay un sensor de temperatura. ¿Existen sensores de nivel? Sí hay sensor de nivel. O sea, existe sensor para cada uno de estos parámetros físicos, ¿ya? Y en su mayoría, jóvenes y señoritas, en su mayoría son sensores analógicos. Entonces, ya ahorita olvidémonos de los sensores binarios que hemos visto hace rato. Ahora todo es analógico acá. ¿No? La temperatura es analógico, el nivel es analógico, el flujo es analógico, el peso es analógico, variables analíticas son analógicas, todo es analógico. Bien. Bueno, por ejemplo, acá, esta es una parte de una refinería en el cual lo que están haciendo es medir el flujo del gas. El gas, ¿no? El gas es un fluido, en este caso. No necesariamente un fluido tiene que ser líquido, un fluido puede ser líquido o puede ser gaseoso. ¿Ya? Entonces estás midiendo acá el flujo de gas. Obviamente estos son, acá los que ven acá como cabecitas acá, estos señores son sensores analógicos de flujo, más conocidos como flujómetros. ¿Ya? Son flujómetros, pero en este caso de gas. Son sensores analógicos. Y así vamos a estar pasando rápido nomás ya las diapositivas. Una caldera, por ejemplo, una caldera es un dispositivo en el cual se produce vapor. El vapor es una forma de almacenamiento de energía, ¿sí? Vapor lo utilizan en las lavanderías, vapor lo utilizan en los hospitales, antes lo utilizaban para mover los barcos a vapor, trenes a vapor, ¿no? Y en sí el vapor es una fuente de energía, pues, ¿no? Es una manera de energía. Entonces, ¿cómo se produce el vapor? Con agua caliente. Entonces, en una caldera se tiene que instalar full instrumentación, y ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Medición de nivel, jóvenes, señoritas. Aquí, por favor, vamos a ver. Mira, mira. Y esto sí es bien importante. La medición de nivel. Nosotros vamos a medir el tema de nivel, me refiero a nivel, pero no de líquidos. O sea, ¿a qué altura se encuentra de mi reservorio? Ustedes tal vez han tenido la oportunidad de ver acá han tenido la oportunidad de ver en la salida a Puno, hay unos tanques, yo he visto creo como unos tanques, ¿no? Son enormes. Bueno, no tan enormes, medianos, ligeramente medianos, ¿ya? Porque hay más grandes tanques. Entonces, esos tanques son reservorios y dentro de esos tanques, dependiendo del proceso que estén realizando ahí, se puede almacenar líquidos como también en este caso eh, sólidos, ¿no? Entonces, en esos tanques, jóvenes señoritas, es necesario saber a qué altura se encuentra el producto que usted tiene internamente. ¿Ya? Entonces, como son tanques cerrados, dependiendo del proceso, obviamente les digo, porque algunos pueden ser tanques abiertos, pero la mayoría son cerrados, entonces dependiendo de dónde son cerrados, pues, necesita saber a qué nivel o cuánto de materia tiene usted dentro de ese tanque. Entonces, eso es uno de los, digamos, es un parámetro que siempre sí o sí se necesita en la industria, saber cuánto se tiene de la materia, en este caso de lo que está almacenando, ¿no? ¿A qué altura se encuentra? Bien, entonces, para hacer ello hay bastantes, bueno, lo que vamos a medir es nivel, ya sabemos, el parámetro físico es nivel, por lo tanto necesitaría sensor de nivel. Para medir el nivel hay distintas tecnologías.
Las más actuales son el sensor ultrasónico de nivel, un sensor que trabaja con emisión y recepción de sonido, similar a lo que lo hacía el sensor óptico. ¿Te acuerdas que hacía el sensor óptico? Emitía luz y recibía la señal de luz con un emisor y un receptor, ¿sí? Son ondas. Lo mismo hace en este caso el ultrasónico. Emite sonido, porque ya en este caso hablamos de sonido. El sonido se rebota en la materia a medir, en este caso el líquido a medir, y ese sonido regresa al sensor. El tiempo en emisión y la recepción es lo que este sensor lo calcula, porque no es lo mismo que si el nivel de líquido, por ejemplo, este nivel de líquido se vaya más abajo, entonces la distancia de emisión y recepción del sensor va a cambiar y por ende el tiempo de ida y de llegada. Entonces, este sensor ultrasónico hace eso, simplemente compara los tiempos entre emisión y recepción. Y de acuerdo a eso te dice a qué nivel se encuentra, en este caso, los líquidos a medir. Bien, bastante se utiliza este sensor ultrasónico, es un sensor del tipo analógico, trabaja en base de emisión y recepción de sonido. Por otro lado, hay otras formas para medir también en el tema de líquidos, ¿sí? En líquidos, para medir el nivel. Ustedes ya conocen el flotador, ¿no? Este flotador que tenemos en casa, es una boya que flota. Tenemos sensores de conductancia, porque recuerda que, bueno, el líquido, por el tema del agua, tiene la propiedad de conductividad y por ende cuando el nivel del agua puede estar aumentando, puede subir, puede subir, puede subir, llega un poquito más, un poco más y hasta que alcanza este sensor de conductancia, entonces cierra el circuito y le va a enviar una señal. También lo pueden medir utilizando hay unos sondeos de peso, ¿no? O sea, pueden colocar acá no sé si se logra ver, esto es como una pelotita, pero es que tiene cierto peso. Acá arriba hay como una balanza. Entonces, tú sabes el principio de Arquímedes, ¿te acuerdas? El principio de Arquímedes es el empuje, decía, ¿no? El empuje es igual a la, ¿qué? Masa, densidad de líquido, gravedad por altura, creo que decía, o volumen sumergido, algo por ahí me acuerdo, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esta pelotita sea alcanzada, en este caso, por el nivel de agua, el agua de por sí le va a generar un empuje. Al generar un empuje, le va a enviar una señal diciendo, oye, mira, si antes pesaba, por decir, digamos, 5 kilos, ahora el empuje que le está dando hacia arriba le va a hacer que pese menos, pues, ¿no? De repente 1 kilo, así. Con ello nos está diciendo que el agua ha llegado hacia ese nivel. En sí, jóvenes, para medir el nivel de líquidos, hay bastantes tecnologías. Dependiendo de la instalación, del presupuesto con el que cuenta y de la importancia de medir lo que son líquidos, porque no es lo mismo medir nivel de líquidos en una farmacia que medir el nivel de líquido de repente en digamos, en una fábrica o un proceso de otro producto que no es pero tan riguroso su fabricación, ¿no? Entonces, dependiendo también del grado en este caso, de rigurosidad, digamos, del proceso a realizar, ¿ya? Pero centrémonos nosotros en el ultrasónico, ¿sí? Vamos investigando, ustedes vayan viendo por su cuenta el sensor de nivel. Ay, Hola. sí, sí, se fue, ahora se escucha, ¿no? ¿Se me escucha? Ingeniero. Ya, sí, sí, se me dio la señal. Sí, se escucha. Entonces, centrémonos nosotros en el sensor de nivel ultrasónico, ¿sí? Por acá tenemos otros tipos de sensores que no lo vamos a ver ahora, ¿ya? Porque ya no se utiliza mucho. No hay. El mercado más lo que se trabaja son los ultrasónicos. Y ya van a ver ustedes qué bondades tiene el ultrasónico. Bien, eh, ¿qué otra manera se tiene de medir nivel? Hay algunos procesos en los cuales no solamente hay líquidos, sino también hay sólidos. Y aquí más bien de cajón se trabaja bastante nuevamente con el ultrasónico, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Porque tenemos una deficiencia al medir sólidos. ¿Qué pasa? Mira, si te das cuenta, se está generándose como un desnivel.
El sólido no es como el líquido se adapta al reservorio, mira, uniforme. El sólido tiene esa deficiencia, ¿sí? Por ejemplo, hay sistemas de almacenamiento en algunos casos hemos visto de carbón, ¿no? En donde se produce esto, pues, no es uniforme. En esa situación, trabajan muy bien los ultrasónicos, ¿sí? Ponen incluso 2, 3 ultrasónicos, entonces ahí sí te da se puede ser un promedio y te da en este caso la referencia del nivel que existe en el tema de sólidos, ¿ya? Almacenamiento de sólidos. Bien, hay otras formas de medir, sí, puede poner acá, profesor, puedo poner un sensor inductivo, ¿no? Un capacitivo por acá, sí, sí lo puedes hacer. Pero la desventaja, ¿cuál es? Que el inductivo capacitivo te va a decir, se encuentra a este nivel y ya quedó, nada más. Pero sin embargo, el ultrasónico va a variar, es analógico. Te va a decir, está un poquito más arriba, un poco más arriba, no, un poquito más abajo, aumentó, subió, te va a dar una señal analógica, ¿ya? Bien, bueno, los sistemas de automatización se utilizan también para el tema de seguridad, ¿no? Sistemas contra incendios, por ejemplo, sería uno de ellos. Se utiliza bastante eso de la automatización, ¿ya? Para ver gases, vibraciones, humo, fuego, presencia de intrusos. En las instalaciones, tal vez que ustedes hayan tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, en los bancos, ¿no? Más que todo en los bancos se ha visto esto, y en aquellos establecimientos en donde existe alta concentración de personas, se utiliza bastante el tema de sistema contra incendios. Este sistema contra incendios está constituido, obviamente, con un sistema de bombeo, está constituido con sus sensores en su gran mayoría son sensores de humo. Cuando ustedes vayan a ver ahora el banco, fíjense arriba en el techo, hay unas cositas que parecen foquitos, pero no son focos, son unas cosas blanquitas como son redonditas que están en el techo. Esos son sensores de humo, jóvenes. Que ante un incendio, ese sensor de humo envía información a un controlador y el controlador envía información a la electrobomba y la electrobomba arranca y empieza a salir agua de un determinado, de un aspersor o rociadores que tienen instalados, ¿sí? O en algunos casos no se tiene eso, manda a una alarma a una, a una ¿qué le llaman? Como sirena, ¿no? La cual le avise que hay un incendio, ¿no? Eso es lo que se hace. Sí, dígame, Dante. Ingeniero, buen día. Y si alguien está fumando, también lo reconoce porque son sensores de humo, me dijo usted. Entonces, si alguien está fumando ahí, podría, podría desatar el sistema de agua Ujú. y todo eso. Eh, es posible, sí, pero es que en este caso, miren, todos los sensores jóvenes, y muy bien la pregunta, todos los sensores, o su gran mayoría, más que todos los analógicos, este, tienen en este caso, una característica de ellos que es la calibración. Entonces, el instrumentista, y es parte del curso de instrumentación, el instrumentista, muy aparte de instalar los sensores, hacer el montaje, el conexionado, todo eso, el instrumentista calibra, ¿sí? Entonces, ¿y en qué situaciones se calibra? Por ejemplo, como dice su compañero, ¿no? Oye, ¿qué pasa si viene un chistoso va y se va a poner a fumar, no va a activar la alarma contra incendios? Y ahí podrías, en vez de solucionar un problema, crear un problema, ¿no? Entonces, muchos de estos sensores tienden a una calibración, y de tal manera que no sea pues señales de humo pequeñas, ¿no? ¿Qué pasa si un niño prende un fósforo? ¿Se va a activar el se va a activar el sistema contra incendios? No, no debería suceder. Por eso que estos sensores se ubican más que todo en la parte superior. Para que el humo llegue a la parte superior, ¿no? Tendría que ser, eh, tendría que ser un humo ya, de un fuego ya, digamos, ya considerado, ¿no? No una pequeña llama de fuego que podría ser un fósforo. Bien, y dependiendo también de la tipología en este caso, del ambiente donde usted va a instalar, pues, ¿no? No es lo mismo hacer un sistema contra incendios en un hospital
que hacer un sistema contra incendios en un banco, ¿no? En el hospital es un poquito más riguroso, en el banco es un poquito menos, ¿no? Dependiendo siempre, ¿ya? Bueno, y es muy importante el tema de calibración, jóvenes, muy, muy importante. Entonces, instrumentos industriales, ya, aquí, por ejemplo, tienes un laboratorio, hecho como un laboratorio, en el cual se mide, jóvenes señoritas, medimos acá temperatura, acá medimos presión, acá medimos flujo, ¿sí? Es lo más importante. Presión, temperatura, flujo. Ah, entonces, profesor, ¿tendrá que haber un sensor de temperatura? Claro que sí hay un sensor de temperatura. Un sensor de presión debe estar por ahí. Habrá un sensor, en este caso, de flujo, un flujómetro. ¿Ya? Ya más o menos vamos familiarizándonos con esos términos. Aquí ves varios relojes, y estos son relojes, son, en este caso, son barómetros, ¿no? Instalados para medir presión, en algunos casos para medir temperatura, ¿no? Bastante todavía se tienen instalados en algunos tipos de procesos, este tipo de instrumentos, ¿sí? Muchas veces son, incluso algunas veces he visto que son más confiables los antiguitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente el sensor ultrasónico que uno le puede instalar falla. No hay electricidad, se cortó o algo. Mm, y a veces es más confiable estos que trabajan sin electricidad, estos manómetros que pueden observar ustedes acá, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Estamos pasando de lo que se tenía aquellos años a lo automatizado, ¿no? Ese es el proceso de ahora, hoy en día. Bien. Pero todavía se mantienen algunos dispositivos, como pueden ver acá. Entonces, vamos familiarizándonos, ¿ya? Flujómetros para medir lo que es el flujo, sensores de temperatura, transmisores de temperatura, como vamos a ver más adelante, transmisores de presión, transmisores de nivel, ¿sí? Entonces, ya familiaricémonos con esos términos. Bueno, un sensor, y vamos a incidir bastante en esto, ya que quede bien claro qué cosa es un sensor, ¿no? Y acá dice, es un dispositivo que detecta la variable del proceso y da una señal compatible, la cual puede ser usada por otro dispositivo. También se denomina elemento primario. Y esto pregunta de examen, ¿qué es un elemento primario? ¿Es un sensor, es un elemento primario? Verdadero, ¿ya? ¿Un sensor es un elemento primario? Sí. ¿Por qué? Porque es lo primero que está en la instalación a medir. Digamos, si usted va a hacer una instalación de nivel, quiere medir nivel, el primer elemento, ¿quién es? El sensor, ¿sí o no? Y el sensor lleva la información a nuestro controlador y el controlador y al actuador. Pero todo empieza del sensor. Por eso vamos a considerar que en este caso el sensor viene a ser el elemento primario de una instalación. ¿Ya? Como dice acá bien claro, este sensor recibe información y esa información la va a enviar hacia un controlador. Pero ¿qué pasa, jóvenes? Estamos grabando, ¿no? Está grabándose, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que así como está el sensor, por ejemplo, es un sensor de temperatura, en algunos casos, la señal que producen ellos no es directamente compatible con los controladores. Entonces, aquí vamos a utilizar un intermediario al cual le vamos a llamar un transductor. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Pero entiéndase que el sensor recibe una señal física, que puede ser temperatura, presión, nivel caudal, recibe esa señal, ¿no? Y esa señal la transforma en algunos casos, o en su gran mayoría, a otra señal, ¿ya? Por ejemplo, mira, acá este también es un sensor de temperatura, que bastante se utiliza. Es una PT100. Este es un sensor de temperatura, es una termocouple. Entonces, acá, este sensor de temperatura, esta parte que ven acá se le llama vaina, esta es la vaina. Esto es lo que vas a poner, pues, de repente al líquido o a la tubería que le vas a medir la, la temperatura. Esta partecita se conecta, se lo pone. Y por acá, no sé si se logra visualizar, vamos a agrandar. Y por acá, jóvenes señoritas, hay cablecitos. Es que más o menos ya se estarán imaginando, ya. Esto lo pongo en el líquido o lo que yo quiero medir la temperatura y esto lo conectaré a mi controlador, pues, ¿no? Y con ello ya voy a estar viendo cuánto es la temperatura. Más o menos sí estarán imaginando. Sí, es así. Recibes la señal, esa señal internamente lo va a transformar a otro tipo de señal
y nos va a enviar por acá otra señal, así hace. Y esto llega al controlador. O sea, el controlador no entiende de temperatura, él no sabe 3, 4, 5, 6 grados, él no. El controlador, jóvenes, señoritas, trabaja con señal de electricidad, o sea, un parámetro eléctrico. El controlador te puede recibir tensión, el controlador puede recibirte corriente, el controlador puede recibir resistencia. ¿Qué más? De repente, impedancia, capacitancia, esas cosas, o sea, parámetros eléctricos. Todos los controladores, por ejemplo, un Arduino es un controlador, ¿no? Todos los controladores, el PLC es un controlador, ¿ya? Todos estos controladores, jóvenes señoritas, reciben parámetros eléctricos. Entonces, ¿qué sucede? El sensor recibe una señal, ¿sí? Y esa señal lo va a transformar a una señal compatible al controlador. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, tú no le vas a poner al controlador 5, 6 grados, 7 grados de temperatura. Él no entiende. El controlador, el Arduino, el PLC, él entiende eléctrico. A él dale corriente, a él dale tensión, a él dale resistencia, esas cosas. Eso lee el controlador. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, el sensor, muy aparte, mira, el sensor, muy aparte de recibir la información del parámetro físico que usted desea medir, lo que hace, mira, acá bien claro dice, detecta la variable del proceso. ¿Cuál es la variable del proceso? Presión, temperatura, nivel caudal, esas cosas, ¿ya? Y da una señal, mira, es lo que te está diciendo, da una señal compatible. ¿Compatible con cuál? Con mi controlador, porque este señor va a ir a un controlador. Y si por A o B esa señal no es compatible con el controlador, vamos a tener que utilizar otro dispositivo acá, un intermediario al cual se le llama transductor. Y ahorita vamos a ver eso, ¿ya? O mejor dicho, transmisor. Ahorita lo vamos a ver. Bien, entonces, de esta diapositiva, jóvenes señoritas, algo muy importante. Que quede bien claro. El sensor, ¿qué es? Elemento primario, ¿ya? Subrayes eso. Sensor, ¿qué es? Elemento primario. ¿Qué más? ¿Qué hace? Transforma una señal física del proceso que estás midiendo, ¿a qué? A una señal compatible, ¿ya? ¿Qué más? Acá, y eso no te olvides. ¿Qué tipo de sensores de temperatura hay en el mercado? O lo que más se utiliza y lo que también nosotros utilizamos bastante son las PT100 y las termocuplas, ¿ya? ¿Qué tipo de sensores de temperatura se utilizan bastante en el mercado o las instalaciones, ya sea industriales, ya sea instalaciones semi-industriales o instalaciones fotovoltaicas o instalaciones de riego, o sea, desde de lo doméstico al industrial, ¿qué es lo que más se utiliza? Las PT100 y las termocuplas. ¿Qué es una PT100? Una PT100 es un sensor de temperatura que detecta temperatura y acá en sus cablecitos se tiene resistencia. O sea, una PT100 transforma temperatura a resistencia. Yo te dije, ¿no? En las salidas tiene que haber un parámetro eléctrico y este lo está cumpliendo, hay resistencia. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando este señor calienta o se enfría, aquí en los cablecitos que usted puede ver acá, va a cambiar la resistencia. Y eso sí reconocen los controladores, ¿sí? Entonces, él cambia de resistencia. ¿Y qué es una termocupla, profesor? Es también un sensor de temperatura. ¿Ya? Es sensor de temperatura. Pero ¿cuál es la diferencia? De que acá en sus cablecitos, porque si te das cuenta, casi son iguales, ¿sí o no? Tranquilamente te puedes confundir entre una termocupla y una PT100, porque tiene sus cablecitos acá y él también tiene cables. Entonces, ¿qué hace una termocupla? Una termocupla, jóvenes señoritas, detecta temperatura y en sus cablecitos que salen, por acá en sus cablecitos, usted va a medir tensión, o sea, voltaje, pero un voltaje muy pequeñito, en el orden de milivoltios, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando usted lo calienta esto, lo calientas, acá en las puntitas de sus cables va a haber un incremento, en este caso, de su voltaje. O sea, tú puedes poner un voltímetro, ¿no es cierto? Como el voltímetro medir. ¿Sabes usar el voltímetro, no? Muchos, creo, gran mayoría imagino que han usado un voltímetro. Pones en tensión, agarras y lo conectas acá a los dos cablecitos y le pones un fosforito por este lado, y te vas a dar cuenta que va aumentando el voltaje a la salida de este sensor cuando tú lo empiezas a calentar. No, aumenta. Puede ser 5,
5, 6 milivoltios, ¿ah? Milivoltios. Porque si no harían generadores con esta tecnología, pues no. Tranquilamente calientas y acá te bota electricidad, ¿no? Pero no se hace a gran escala porque la emisión de este C es en el orden de milivoltios. Pues como acá ya tienes salida de milivoltios, los controladores, los transmisores, eso sí ya reconoce, ¿sí? Porque ¿qué estás haciendo? Estás transformando una señal física que es temperatura a una señal, a un parámetro eléctrico que en este caso es tensión, o sea, voltios. Aquí en la PT100, ¿qué estás haciendo? Estás transformando la señal de temperatura a una señal de cambio de resistencia. No te olvides, ¿ah? Dos tipos, termocupla y PT100. La PT100, ¿cuál es el principio de funcionamiento de PT100? Genera o cambia su resistencia conforme cambia la temperatura por este lado. Principio de termocupla, ¿cuál es? Acá cambio de tensión, o sea, aumenta la tensión acá, o genera en todo caso, porque no, cuando esto está frío no hay 0 voltios. Entonces, cuando usted lo calienta, bota voltaje, cambio de o variación de tensión. Esa es la gran diferencia entre una termocupla y entre una PT100. Sinónimo de termocupla, termopar, ¿ya? Anótate, sinónimo de termocupla, termopar también le dice. PT100. ¿Por qué es PT100? Porque es un sensor, en este caso de platino, y que a 0 grados centígrados tiene 100 ohmios. Es el PT100, ¿ya? ¿Qué es una PT100? Es un sensor de temperatura, principio de funcionamiento, cambio de resistencia. ¿Y por qué le llamamos PT100? Está hecho de platino. ¿Y por qué 100? Porque a 100 o a 0 grados centígrados él tiene 100 ohmios, ¿no? O sea, nosotros acá vamos a medir ohmios, acá vamos a medir voltios, milivoltios, mejor dicho. Acá vas a medir ohmios, que es pues la medida de la resistencia, y acá milivoltios, que es la medida de tensión. Una termocupla, cambio o tensión, o sea, voltaje. Una PT100, resistencia, ¿ya? Esto tiene que quedar bien claro, jóvenes, ¿ya? Bien claro, bien claro. Esta placa orificio es un dispositivo, en este caso mecánico, que sirve para medir nivel, mejor dicho, flujo caudal. No lo vamos a ver mucho esto, pero estos de temperatura sí, nos interesa bastante. Nosotros trabajamos bastante con temperatura. Vuelvo a repetirles, jóvenes, como a un inicio de clase, hoy día vamos a dar nuestra práctica calificada, estaba programado. Son 10 preguntas y yo les voy a enviar al correo, les voy a enviar al WhatsApp más, pero de preferencia el correo creo que es un poquito más formal. Tenemos creo hasta las 8:30 hoy día, entonces la práctica lo empezamos alrededor de las 8:20. No, tendría que ser 8:10, ya dentro de 10 minutos. ¿Cómo vamos, Dante? ¿Cómo vamos con la lista? ¿Se puede acceder o han tenido problemas? Normal, ingeniero, yo pude acceder sin problemas. Ya, excelente entonces. Si no hay inconvenientes, no se olviden de marcar la lista. Entonces a las 8:10 nos alistamos para el examen, ¿ya? Vamos a ver unas cuantas diapositivas más. A ver qué se tiene por acá. Bien. Ingeniero, buen día. ¿No sería bueno llamar lista? Es que algunos compañeros no tienen el acceso a internet. A las justas tienen para el Zoom. Ya. Usted mismo, a ver qué ha participado, dígame. ¿Cuál sería el medio más práctico para la práctica? Para la práctica calificada, según usted. El correo estaría bien. ¿Tienen acceso El- al correo la mayoría? Yo pienso que sí, o por lo menos. Ya, entonces vamos a enviar por correo y por WhatsApp. ¿Y el acceso a la plataforma, cómo van? ¿Se puede acceder o tienen problemas todavía? Lo que pasa es que algunos están por su celular y a veces el celular es de una gama media, y entonces lajea cuando está el Zoom Claro. y quieres ingresar, ¿no? Al Moodle. Ya. Pero en una situación en donde no estén trabajando con el Zoom, ahí sí se puede acceder a la plataforma o no. Paralelamente me imagino que sí debe haber inconvenientes, ¿no? Bien. Así es, ingeniero. Bueno, en todo caso, vamos a proceder con la lista para no perjudicar a nadie. No obstante, jóvenes, señoritas, mucho ojo acá, ¿ya? Mucho ojo esto. Es muy importante los sensores de temperatura. ¿Sí? Todo lo que hemos estado hablando. Elementos primarios, todas esas cosas, ¿ya? Vamos entonces, vamos a ver el tema de la lista, a ver.
¿Dónde está? Aquí. Shirley. Está Shirley. Shirley. Coaquira. David Ángel Coaquira. Ustedes se conocen jóvenes. Me parece que este señor Sí, se ha matriculado. Ahí estás, Coaquira. sí, sí estoy, pero no sé, estoy medio, Estás medio. medio matriculado. ¿Cómo así? A ver, Coaquira, ¿tú llevas el curso o estás adelantado? Porque he visto acá en este curso de control, me parece que hay algunos que se han matriculado, pero no están llevando otro curso. O sea, con tal que Ah, usted tenga la contraseña del curso, se puede matricular cualquiera, ¿no? Pero o sea, por mí no hay problema. Sino me refiero para que no tengamos confusión. O sea, si le corresponde el curso, o sea, le corresponde el curso de llevar siempre, o algunos de repente están entrando para aprender, ¿no? Eso no hay inconvenientes. ¿No? He detectado algunos alumnos que creo que se han matriculado sin llevar el curso. Tú, Ángel, llevas, ¿no es cierto? o sea, legalmente el curso me corresponde, ¿no? Ya. Pero en la rematrícula no me he hecho la rematrícula y ahora no se puede hacer eso y bueno, estoy así. En la No lista de sé cómo. matriculados que lo da la universidad por parte de DIGEA, creo que, ¿no es cierto? Usted no aparece. Ajá, no aparezco ahí. Sí, pues y acá sí estás en la lista. Entonces, ¿qué al respecto? Porque mira, vas a tener problemas porque no va a aparecer acta para ti. ¿O Va a cómo haber vas a estar? examen ahorita, no tengo laptop. Mm, ¿Estás regularizado? Práctica, sí, de persona. Ángel, ¿estás ¿Qué? regularizando? No lo vayas a dejar así. Comunícate con la secretaria o ve la manera de arreglar eso, porque a mí me han pasado una lista la semana anterior y en la que no figuras. Sí, ¿Ya? pues no estoy. Ay, Ya, pero Voy a vas a hacer otro regularizar. intento porque ya llamé anteriormente y me dijeron que no era imposible. ¿Imposible o posible? Imposible, me ha dicho, como que ya la lista ya habían mandado a Ah, Minet o a Lin, chichas. podía modificar. Ah, ya, ya. Me imagino que había un Y poquito de estaría descuido también, pues. Sí, eso por tema Ya, bueno. de la ficha socioeconómica no han podido encontrar y así. Ya, bueno, yo te pondré como asistencia, entonces, de tal manera, si llegas a regularizar el curso, entonces, que no tengas inconvenientes, ¿ya? Aldair, Coila, Ávila, Gracias, Aldair, ingeniero. Aldair, Aldair no está. Noemí, Nesei Díaz, Cama, Noemí, Noemí, Frank, Gutiérrez, Gutiérrez, ¿ya? Clinton, Clinton, Presente. Presente, Leque Fernández. John Ronald, Clinton Palomino, Clinton Palomino, Joas, Joas, Presente, ingeniero, presente. Joas, ¿por qué pasó? ¿Por qué no puedes entrar? No, no me podía conectar errores con la aplicación y la internet también muy baja la velocidad por eso, ingeniero. En todo caso, primero deben entrar al Moodle y después, ya con calma al Zoom, pues, porque el Zoom, el Moodle está habilitado a partir de las 7 en punto, entonces no creo que te demores más de 2 minutos en entrar y asistir a tu clase. Roger Clinton,
Clinton, Aide, Virginia, Aide, Virginia, ¿no se encuentran? Aide, Presente, Virginia, ingeniero. ¿Aide qué? Presente, ingeniero. Virginia, Sí, presente, ingeniero. ya, Aide, Hola, ¿me escucha? Aide. ¿Usted es Aide? Aide, ¿se encuentra Aide? Ya, no está. Bien. Ingeniero, me estaba llamando. ¿Cuál es tu nombre? Aide. Pero ¿y qué ha pasado, Aide? ¿Por qué no estás atenta? Es que ingeniero, el internet está que entra y se sale y le escucho todo entrecortado. Ese es por la velocidad de tu internet. Ujú. Es que está entrando y se salió ahorita también. Justo cuando me llamó, se salió. Aide. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, se te escucha, Aide. Ya está. Bien. Bien, entonces ya hemos salvado ese problema de la asistencia. Entonces, vamos a continuar. En este momento me imagino, por ejemplo, a ver, a Alexander, Ronald, ¿te encuentras, Alexander? Presente, Ya. ingeniero. ¿Qué tal, Sí, me Alexander? encuentro. Alexander, en este momento en tu pantalla, ¿qué Ahí. estás visualizando? ¿Qué dice en Ahí tu pantalla? estoy visualizando un transmisor. Ya, muy Ahora bien. un sensor. El sensor. Está normal. Ya. Bien, ya, gracias. Acá tienen, jóvenes, señoritas, un transmisor. Ya, y aquí vamos a diferenciar cómo es un sensor y, profesor, ¿qué es un transmisor? Mira, entiende, por favor, ¿ya? Es un dispositivo que recibe la señal del sensor y da una señal estándar. Entonces, muchas veces, muchos sensores no van directamente conectados al controlador. Necesitan un transmisor. ¿Por qué? El transmisor lo que hace, su trabajo, sí, más bien del transmisor es recibe la señal del sensor y la transforma a una señal estándar. Una señal estándar, habíamos dicho que podía ser de tensión, podía ser señal de corriente. Bien, por ejemplo, acá tienes, en esta parte, acá, tienes un sensor si no me equivoco, es un sensor de flujo. Así como está el sensor de flujo, no lo puedes conectar al controlador, porque la señal no es compatible. Entonces, ¿qué necesita? Un transmisor. Y acá abajito está, mira, está conectado del sensor al transmisor. Entonces, en el transmisor, más bien sí ya lo transforma, la señal que recibe del sensor, lo está transformando a una señal compatible. ¿Para qué? Para que luego vaya hacia nuestro controlador. Jóvenes, siempre vamos a hablar sensor, transmisor, controlador, hasta el cansancio, ¿ya? Sensor, transmisor, controlador. Es la filosofía del curso. Un sensor manda una señal. Si es compatible con el controlador, perfecto. Y si no lo es, ¿qué voy a utilizar? Un transmisor. ¿Qué hace el transmisor? Transforma. ¿Qué transforma? Señal proveniente del sensor a una señal compatible. ¿Para qué? Para enviar esa señal compatible hacia quién, hacia el controlador. Parece un trabalenguas, ¿no? Pero es así, así trabaja. Ya. Mira, profesor, usted tiene un sensor. Ya, es un sensor de flujo y un transmisor de flujo. Entonces, ¿también habrá sensor de temperatura y transmisor de temperatura? Sí, sí existe. Hay. ¿Habrá un sensor de presión y también un transmisor de presión? Sí, así es, así trabaja.
En algunos casos, el propio sensor tiene su transmisor. Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces, que se entienda muy bien. Transductor. ¿Qué es un transductor? Es un dispositivo que detecta la variable del proceso y da una señal estándar. Incluye al sensor y transmisor. En otras palabras, para que entiendas. Un transmisor tiene conjuntamente al sensor y al transmisor en una pieza. Es un transductor, me estoy confundiendo, ¿ya? ¿Qué es un transductor? Es un dispositivo que tiene al sensor y al transmisor en una sola pieza. Ese es un transductor. Entonces, ¿qué hace un transductor? Recibe una señal física. Por ejemplo, este de acá, este que está viendo acá es un transductor de flujos. Recibe la señal de flujo, el caudal, pues, ¿no? En metros por segundo, en litros por segundo, metros cúbicos por segundo, no, metros por segundo, ¿no? Él recibe esa señal, lo procesa y transforma a una señal compatible. O sea, hace el trabajo de estos dos, mira, hace el trabajo del sensor y hace el trabajo del transmisor. ¿Quién hace esos dos? Un transductor. Entonces, el transductor consideraríamos que es más completo, pues. ¿Por qué? Porque en un transductor tienes dos dispositivos a la vez, sensor y transmisor, ¿ya? Este es un transductor de nivel, este es ultrasónico, así es el ultrasónico. Si hablamos a escala, ese más o menos puede ser una medida, a ver, unos 15 centímetros, creo, ya les voy a mostrar, ya, les voy a mostrar estos de acá. Ya, a unos 15 centímetros más o menos de longitud por unos 10 centímetros de ancho. Sí, son pequeños nomás. Este es uno de nivel, jóvenes. Aquí abajito tiene como una cabecita similar al capacitivo que hemos visto, el inductivo, similar tiene. Solamente que de ahí sale ondas sonoras o ultrasónicas. Se le dice ultrasónico porque está por debajo del nivel auditivo del ser humano. ¿Ya? Entonces, este sensor, este de acá, es un transductor de nivel. ¿Por qué? Porque está integrado por el sensor de nivel, por el transmisor, y finalmente por acá, por donde salen sus cablecitos, ya tienes una señal compatible directamente. Entonces, aquel dispositivo que incluye el sensor y el transmisor se le llama transductor, ¿sí? Transductor. Acá tienes un transductor de presión. Si ves acá hay un común hilo, eso es lo que se conecta pues a la tubería. A la tubería pones esta parte, lo enroscas, obviamente con el proceso es ponerle cinta teflón, ¿no? Que se utiliza. Con eso lo enroscas y acá ya tienes una señal compatible. ¿Por qué? Porque es un transductor. ¿Qué ha hecho el transductor? Aquí está el sensor, aquí está la parte electrónica que hace el papel de transmisor y finalmente tienes una señal compatible. El tema del internet y parece que se va a empeorar el internet porque los compañeros de la UNA Puno tal vez ya van a entrar también a trabajar con internet, se va a saturar. Bien, entonces ese es un transductor, jóvenes, ¿ya? Un transductor. Bueno, hasta acá nos quedamos. La siguiente clase vamos a continuar. Y por favor, que quede bien claro, el resultado de esta clase que sea entender qué es un sensor, qué es un transmisor, qué es un transductor, ¿ya? Y tipos de sensores de temperatura. Eso quisiera, por favor, que le pongamos un poquito más, le demos importancia a esos temas, que es muy importante. Vamos acá al tema de las prácticas. Alístense, por favor, alisten todo su correo. ¿Qué pasó, Virginia? Alisten sus celulares. ¿Qué pasó, Virginia? Ingeniero, tengo problemas con el internet. Pero ya tenemos llamado lista. Ah, ya, ingeniero. Más bien, Ingeniero, ya. una consulta para la entrega de tareas. ¿Cómo lo hay que entregar? O sea, si es Por la la hora de plataforma Moodle. práctica. Por el Moodle. Ya, ingeniero, gracias. Ya, por el Moodle. Pero creo que es hasta el 16, si mal no recuerdo, hasta el 16. Más bien, háganlo bien. Ya. Entonces, aquellos jóvenes que tienen inconvenientes, de repente, para estar accediendo a la práctica y a la vez el Zoom que esté encendido, ya normal, salgan del Zoom y van a entrar a su correo. Ya, si tienes inconvenientes,
Aunque lo que les voy a enviar no pesa mucho, es un formulario bien simple, liviano. Pero como siempre alguien va a tener consultas o algo, entonces vayan para que puedan consultar, yo voy a estar, ¿ya? Entonces les voy a enviar a su correo, van a revisar el correo, les voy a enviar un link, hacen clic y es para llenar, un formulario para marcar. No estén ahí plagiando, las preguntas van a cambiar, son aleatorias, así que no, si van a plagiar, también se van a equivocar. El examen dura hasta las 8:30, ¿ya? Hasta las 8:30. Mira, chequea bien tu tiempo. Si 8:30 en punto no has entregado, ya no te va a permitir. Entonces, cuidado que te quedes sin entregar. Entonces, 8:30, antes, 8:29, 8:28, tú ya tienes que estar entregando o enviando. Si no, entrega. Todo es para marcar, eso es solamente marcar y enviar, nada más. Bien, vamos a... Ingeniero, una Sí, pregunta. sí, dígame. ¿El examen está en el Moodle o en el correo? Yo les voy a enviar al correo, ahorita. Ah, pero tengo problemas, no entra. Estoy Al WhatsApp intentando. también voy a enviarles entonces. Ya, y en el WhatsApp lo podemos marcar igual. Marcas y envíes, sí. Ya, ok, Ya, vamos a ver cómo nos va con esos dos. Y si que tenemos ya. problemas, ya a la siguiente a la siguiente tendremos que ver o usar netamente el Moodle, pero no tenemos de otro. Voy a enviarles. Ingeniero, una consulta. ¿El envío va a ser por correo o por WhatsApp? No, usted solamente, y ahorita les voy a enviar por correo y por WhatsApp. Usted elija cuál le conviene, WhatsApp o correo. Pero yo les recomiendo correo, que es un poquito más accesible, ¿sí? Si nunca has tenido problemas con tu correo, has enviado, recibido documentos, entra a tu correo, te recomiendo. ¿Ya? Vos te vas a arriesgar con el WhatsApp. WhatsApp es para aquellos que ya no pueden, no entran por ningún lado, es WhatsApp. Y como su compañera dice. ¿Ya? Bien, entonces les voy a enviar al correo, a su correo institucional que tengo y al WhatsApp. Ya, me avisan, por eso no voy a salir, yo voy a estar acá en línea. Ponen sus datos, les va a pedir datos ahí y lo ponen. Vamos a ver. Inge, ¿Sí? me puse nervioso, ¿puedo salir un rato? No hay problema, los que desean salir salgan, pero yo normal voy a estar. El examen termina 8:30. Si vas a estar copiando, preguntando a tu compañero, vas a perder más tiempo. Y si no lo envías a 8:30 en punto, se va a cerrar. No lo cierro yo, el sistema lo cierra. Ustedes son control automático. Está listo. Asunto, práctica calificada. Ya está. Ya les envía el correo. Revisen, me avisan. Y ahora les envío. Una sola vez tienen que llenar. Si te has equivocado, ya fue. Una vez nomás. Y debería de enviarles su nota de inmediato. No tienes que descargar nada. ¿Listos? Ya les he enviado, jóvenes. A ver, revisen. Ya se les ha Sí, llamado llegó, lista, ingeniero. así que no hay problema. Ingeniero, ya llegó. Ya abre, debe de abrir cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. Y si tienen la suerte de estar todavía en el Zoom, pueden hacerla, no hay inconveniente. El problema es para los compañeritos que tal vez su internet se lajea trabajando paralelamente. Llenen sus nombres. Si tienen inconvenientes, me avisan, ¿ah? No se vayan a olvidar, al final siempre enviar, ponen enviar. Si no, no me va a llegar. Vamos a amenizar la mañana con un tema musical. ¿Les llega a Ingeniero, no me todos? llegó al correo. ¿No te llegó al correo? Al correo institucional es verdad. Claro. A todos los que han puesto su correo institucional, pues, porque eso es lo que me han dado a mí. Si no, pues ya entra WhatsApp nomás. Ya.
Alguien que me diga que le llegó al WhatsApp, alguien que me confirme. Sí llegó, ingeniero. Ya está, ya ve. Si lo han llegado a ver, entonces normal, no hay problema. Ingeniero, tengo problemas para abrir el examen. ¿Qué te dice? Es que dice sin internet, o sea, aparece así. Ah, no, porque no tienes internet. Pero ¿y cómo estás con el Zoom? No entiendo. Normal, pero no carga la página, ya lo he vuelto a intentar varias veces. No creo. Entonces entra por el WhatsApp, pues, por otro medio. Ingeniero, una pregunta. Sí, dígame. En la pregunta que hice, los sensores de proximidad estudiados hasta la fecha son del tipo, ¿hasta la fecha se refiere hasta hoy día o hasta la anterior clase? Ah, no. Claro, sí, hasta el anterior, hasta el anterior. Ok, ingeniero, gracias. ¿Hay problemas, jóvenes? Ya me están llegando algunas respuestas. Sí, les van a dar hoy día. Inmediatamente les va a dar, pero no les va a dar las respuestas en sí, sino les va a dar la nota. Porque el tema es que algunos alumnos un día les llega las respuestas correctas y se avisan, ¿no? Solamente les va a enviar la nota, no les va a enviar la respuesta correcta. Conmigo lo vamos a ver.
¿Cómo les está yendo? Acá es ingeniero. Ya han enviado, ¿no? No, ya Sí, estamos, ya vamos a pero enviar. No, sensor de barrera, ingeniero, ¿qué era eso? No sé. ¿Cómo? Danitza, ¿qué pasó? No, sensor de barrera, ingeniero, hemos hecho, no me acuerdo. ¿Sensor de barrera? Ujú. ¿Tipo barrera? Sí, pues, tipo barrera. De la clase anterior. ¿Qué curso tienen después? Ingeniero, no puedo entrar a hacer la práctica. Sí, ya pasó ya cuánto tiempo. No, es que pensé que sí, he intentado así. Es que me dice, para completar este formulario debes acceder a tu cuenta, me dice. Y hay una opción de acceder. Y pongo acceder y carga un rato y de nuevamente así. Es que ya solo vamos a intentar una vez. No, o sea, no he entrado en sí. O sea, estoy para poner el nombre ahí y quiero escribir, entonces me sale una No, pantalla. has llenado. Ya, es que tú ya la has enviado, seguro. ¿Qué apellidas? Lucana No lo has Mamani. pasado por jóvenes, no te va a permitir dos. ¿Cómo? ¿Tipula? ¿Tipula Mamani? Sí, Lucana Mamani. No, la vista se va a ver. Si has entrado. Ustedes ya han trabajado con eso, no creo que es la primera vez. Ya Sí, han utilizado pero eso. no sabía pasarme esto. ¿Por dónde has entrado? ¿WhatsApp o Facebook? ¿O Gmail? Por WhatsApp. ¿Por qué no has probado por Gmail, pues? No puedo entrar, pues. Es que está muy lento mi internet y el Gmail no carga los mensajes, demora mucho. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya faltan 3 nomás. El resto vamos todos, por favor. Y ojo que lo he configurado para que cualquiera pueda acceder. No, por eso que les permite con el WhatsApp. En algunos casos, sin necesidad del correo institucional, se puede hacer. Por ahora lo he puesto así. Bien. ¿Qué curso tienen después? ¿Qué curso tienen? Jóvenes, señoritas, ¿qué curso después? Instalaciones eléctricas industriales. Sí. Instalaciones eléctricas industriales. Sí. ¿Con quién llevan ese curso? ¿Cómo se llama su docente? Mohamed, creo. Sí, Mohamed. Mohamed. ¿Cómo, Mohamed, se encuentra usted? ¿Ingeniero Creo Mohamed? no. Ingeniero, pregunta. Dime. Ingeniero. Sí. Una vez terminado en el WhatsApp, pongo enviar y Ingeniero, eso una indica que ya pregunta. llegó el ¿Qué es examen. NC? Sí, enviar. Le ya. debe salir un mensaje. Usted ha llenado exitosamente. Gracias, le va. Ya, ¿qué pasó? Pregunten. Ingeniero, ¿qué en sensor, qué se llama esto? En microruptor NC. No entiendo bien eso. Pero hemos hablado de microruptores. Y jóvenes, he subido los videos, ¿ah? He subido los videos y creo que todos están mirando. Microruptores hemos hablado. Fraccionado hemos hecho. Ingeniero Mohamed, ¿se encuentra usted? Bueno, creo que no está el ingeniero. Y que se colgó mi internet.
¿Y qué? Ya salgan del Zoom. Ya después entra. Pero las notas, ¿cómo David vamos a otra vez ver? se colgó. Y Pero que ya lo mandé. ya no puedo enviar, dice. Una sola. Ya. Ya fuiste, Wilson. Ingeniero dice que Ya fue, Wilson, ya no se fue. puede acceder. Ah, no puede ser, Inge. 8 puntos, ¿Por José. qué? En punto, Ya desde fuiste. 8:30 exacto, ya se envió. Yo 8:29 envié. Tu reloj está sincronizado entonces, pues. ¿Qué reloj estás usando? Ingeniero, si aparece, Ya, jóvenes. se ha registrado tu respuesta. ¿Cómo? No, ya lo envié, ingeniero. Ya, bien. Ya nos vemos, jóvenes, en la siguiente, el día jueves, por favor, repasen, ¿ah? Inge, ¿qué hago? Es que no se Está puede todo. enviar, no se puede acceder, dice. Ahorita ¿Ya ya fue? no voy a acceder porque el tiempo son 8:30 nomás te permitía. 8:30 en punto. Se cierra. ¿Ya no se puede, Inge? No, es que ya está cerrado, pues. Yo por eso he Claro. dicho 8:30. Si poniendo 8:28 en bien. Ingeniero Mohamed, ¿Y las notas? ¿Cuándo nos dan las notas? les debería haber llegado inmediatamente. No, yo voy a dentro de un rato. Ingeniero Mohamed, no está. Bien. Vamos a salir. No, ingeniero, no me ha llegado las notas. Ya, yo les voy a enviar, no se preocupen. Ya. Ingeniero, ¿cómo sé si le he enviado? Aparece un mensaje, pues. Ya no Gracias por su vamos a salir de participación. esto. Ingeniero.